El gobierno quiere auditar a las universidades con la SIGEN. Bueno, las universidades están diciendo que no corresponde, que en todo caso sería la AGN la que debería llevar adelante el procedimiento. El doctor Safsay cuestionó que el gobierno quiera auditar a las universidades con la SIGEN. Está en línea. Daniel, ¿cómo le va? Lo tufa Alberto aquí en Cadena 3. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto escucharlo. ¿Cómo está? Igualmente, Daniel, gracias por atendernos. A ver, ¿por qué, Con por mucho qué, gusto. por qué dice que no corresponde con las vías SIGEN? A ver, cuéntenos. Que corresponde auditar, no tengo duda alguna. Todos los fondos públicos deben ser auditados. Claro. Ahora bien, lo que ocurre es que la SINCIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, depende del Poder Ejecutivo Nacional. El Ujú. Poder Ejecutivo no puede violar la autonomía de la universidad. Entonces, por eso yo considero, y no soy el único, que el organismo competente debería ser la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, en cuyo caso no habría una violación de la autonomía. Ujú. ¿Cómo observa usted, Daniel, todo lo que está ocurriendo entre, supuestamente, las universidades y el gobierno nacional? Mire, con muchísimo dolor, porque se dicen cosas que no son ciertas. Además, el gran defecto del presidente, por un lado, son los improperios, ¿no? Un Mm. presidente no debería insultar y de qué manera, ¿no? De manera tan soez y grosera. Pero por otro lado, la generalización. Muchas de las cosas que dice son ciertas, Mm. pero no es que todas las universidades, no es que todo, porque somos todos ladrones entonces. Y eso me parece muy peligroso, tiene un sesgo muy autoritario, N- profundamente autoritario, como decir que solo los ricos van. Yo los invito a ir y van a ver que no es cierto. mm. Las universidades han significado en la Argentina una excelente herramienta de ascenso social para muchísimos pobres. Yo soy profesor, empecé desde jefe de trabajo prácticos, auxiliar, hasta profesor titular y ahora director de la maestría, así que conozco bien. Y muchísimos de los alumnos son personas que hacen grandes esfuerzos y trabajan y les significa realmente la posibilidad de llegar a una posición. Entonces es mentira eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entre el gobierno y la gente que tiene una opinión y que disiente con esa opinión y a partir de allí llega, como usted dice, el improperio, la agresión? Del dicho al hecho, el trecho es muy cortito, ¿no? De la palabra violenta al ejercicio real de la violencia hay muy poca distancia. Gente que, por ejemplo, ha tenido una opinión contraria al kirchnerismo, como ha sido su caso, que ha Mm. denunciado más de una oportunidad las arbitrariedades, las conductas autoritarias, tiene problemas, por ejemplo, a la hora de opinar y casi coincidiendo en gran parte con lo que el gobierno está llevando adelante, pero parece ser que al gobierno no le alcanza, ¿no? Que una persona piense parecido, sino que no lo contradiga en nada, Daniel. ¿Estamos en presencia de qué cosa? De una actitud sumamente autoritaria y cesarista. Es decir, la imposibilidad de admitir todo tipo de crítica, cuando realmente en una democracia el respetar al que piensa diferente y además la libertad de expresión, no solamente para los periodistas, para el control, porque efectivamente si el pueblo no sabe de qué se trata, no puede controlar. Entonces acceder a la información es clave. Y hemos visto que también el presidente ha dictado una reglamentación de la ley de acceso a la información, que es de la época de Macri, que significó un gran avance, que la contradice claramente. La información es para los gobernados, no para los gobernantes. Mi ley se equivoca, cree que es para él, y no es así. Qué buena esa reflexión, qué buena esa reflexión. El presidente habla de libertad en forma permanente, la libertad de opinión. Dice, me agreden y yo devuelvo el doble, ¿no? Parece que se olvida de la figura que ocupa. Totalmente, además, repite lo que tanto se criticó de Cristina. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue lo del abuelito, que lo criticó porque había Entre gastado $1 otras, con entre otras entre tantas, ¿no? tantos otros? Sí. Es decir, lo que se dijo que se iba a cambiar y que eso era la casta y que venía con la motosierra, resulta que hay un doble estándar también. Hay casta y casta, casta de amigos y casta de enemigos, lo cual lamentablemente hace que aun quienes lo hemos votado y yo esperaba otra cosa, hoy criticamos fuertemente porque no voy a aceptar, porque se trate de algo que yo voté, un comportamiento que es idéntico a lo que precisamente yo pensé que debía cambiar. Mm. ¿El presidente es un demócrata? ¿Lo siente, lo piensa No, así? ¿No? está demostrando claramente que no, es un libertario, es un narco, no narco, em,
ellos lo dicen no narco, Anarco macrocapital, dicen, sí, anarcocapitalista, perdón, sí. que no creen en el Estado. Si no se cree en el Estado, no se cree en la Constitución. No por casualidad quieren modificar la Constitución. Yo creo que para derrumbarla. Y además poner a un juez como Lijo en la Corte Suprema, el tipo más corrupto de Comodoro Pi. ¿Y eso cómo se Además explica? demostró en las audiencias públicas un hombre ignorante. Sí, totalmente. Y bueno, ¿Y cómo se explica eso, lo del hijo, por y ejemplo? va en línea con lo que yo decía antes. Hay que dominar al Poder Judicial, hay que dominar a la prensa. Porque el pueblo es él y quien está contra el pueblo es el antipueblo y por lo tanto hay que colonizar el Poder Judicial. ¿Y la Es muy gente, triste. y la gente que está con el presidente piensa igual que él? Yo creo que mucho, bueno, me parece que se está erosionando bastante el apoyo. Las encuestas están mostrando que ya no es lo mismo. Creo que hoy tiene un 40% que no está nada mal, pero de todas maneras en poco tiempo ha perdido mucho apoyo, ¿no? Porque además ha sido tan violento el ajuste y sobre todo sobre los más vulnerables. Yo hablo realmente están arrasando con los pobres jubilados y todavía les quieren, como está detenido el dólar, que ganan más en dólares. Es una burla. No solamente los pisan, sino que decir eso es una burla realmente. Es muy triste lo que está pasando, lamentablemente. ¿Qué hay después de Milei? No lo sé, veremos, pero de todos modos uno seguirá luchando por un Estado de Derecho y por una república. Uno dice que hay después de Milei, no porque sea destituyente, sino porque el país sigue adelante, ¿no? Y algún día dejará, ¿no? Exactamente, Mm, sigue adelante. mm. Esperemos que, por un lado, yo lo que deseo es que Milei modifique su conducta. Eso sería lo mejor. Creo que cada vez que no se ha cumplido con un periodo presidencial, las consecuencias han sido terriblemente negativas, ¿no? Yo estoy, Eh, yo estoy escuchando muy seguido todo esto, ¿no? Del autoritarismo, una actitud intolerante, bueno, muchas de las críticas. Sin embargo, la gente lo sigue apoyando y el orden de apoyo que tiene es numeroso. ¿Eso tiene que ver con que la gente se cansó del kirchnerismo o la gente piensa parecida como Milei? yo creo que la gente va cambiando en función de quién es el presidente de la República, que para la gente es todo el gobierno. Los demás poderes no existen. Hasta que, transcurrido una determinada cantidad de tiempo que varía en cada caso, se dan vuelta y entonces el presidente es lo peor del mundo y hay que votar otra cosa. Lamentablemente esa es nuestra forma de, entre comillas, de evolucionar, que en realidad es involucionar. ¿Tiene futuro la Argentina? Yo creo que sí, ¿cómo no va a tener futuro un país tan rico, que es tan envidiado y admirado en todo el mundo y que no entienden lo que nos pasa? No pueden creer que un país con estas características tenga la cantidad de pobres que tienen. Que esto viene de antes. Lo que pasa es que en muy poco tiempo aumentó muchísimo bajo mi ley. Él lo tiene que asumir. Lo mismo la seguridad. El año que viene va a haber elecciones y el presidente lucha por tener autonomía. ¿Qué puede implicar esto, según usted? Bueno, me parece bien que él quiera ganar las elecciones de medio término, pero esto no quiere decir entonces que va a significar vía libre para copar y para perseguir a todo el que no piense como él, ¿no? Tiene que ser en el marco de un sistema democrático. Daniel, le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias por el ratito, ¿eh? Ha sido muy amable. Otro para usted. Ahí está. Un placer, Alberto. Hasta pronto. Igualmente, el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Lo que piensa Sapsay lo piensa mucha gente, lo está pensando ahora. Daniel ha dicho yo lo he votado a mi ley. No es poca la gente que dice yo lo he votado, pero, en función de los números y la autonomía. La verdad, llama la atención la ausencia de algunas palabras en boca de los funcionarios del propio presidente. Antes hablábamos de pymes, por ejemplo, principal empleador del país. Digo, por la marcha de la economía. Palabras como industria nacional no se escucha. Como principal, la industrialización argentina como principal motor del empleo de tanta gente desempleada y de tanta pobreza. Bueno, acabamos de escuchar reflexiones sobre el autoritarismo del propio presidente de la nación.